Bueno, arrancamos, arrancamos. No sé, bueno, Flavio, te veo, no sé quién ¿Cómo andás? es, ¿cómo andas, che? ¿Habías estado vos la pasada, la clase No, pasada? la pasada me la perdí, Ah, me la ok, perdí, ok, ok. no Entonces pude. hago como una breve introducción para los que no estuvieron, porque esta es la segunda parte. Yo tenía la intención de terminarla la vez pasada, pero no se hacía demasiado larga, sino, así que la continuamos hoy. Entonces voy a hacer una intro de lo que vimos la vez pasada. Entonces, denme un segundo. Este, la vez pasada habíamos comenzado a ver lo que sería entrenar un modelo de redes neuronales y el dataset que un clasificador en particular, y lo que hacía era clasificar entre sonidos urbanos. Hay 8 sonidos diferentes, 8 o 10, no recuerdo ya, como por ejemplo ruido de aire acondicionado, ruido de bocinas, ruido de perros ladrando, etcétera, etcétera. Y entonces entrenamos un modelo para clasificar esto. El tutorial lo que tenía era un poquito distinto, en el sentido de que en general otros tutoriales que hemos seguido, lo que hacían era trabajar con imágenes, que son, eh, o sea, los datos o una imagen se puede representar como una matriz tridimensional, eh, con lo cual lo que tiene diferente es que al ser audio simplemente es una matriz unidimensional. Entonces teníamos dos opciones: o trabajar los datos tal cual vienen así en unidimensional, que es lo que vamos a hacer en la segunda mitad de este tutorial, y la otra opción que es una alternativa, que es transformar el dato de sonido a una imagen. Y para eso lo que habíamos hecho era utilizar lo que se denomina espectrograma, no puntualmente el espectrograma, sino otra, otra cosa, otra transformada, pero lo que... Ahí vamos, les comparto pantalla. Esencialmente hacia lo mismo. Esencialmente hacia lo mismo, que es esto que está aquí. Este es el tutorial de clasificación de sonido, lo tienen en la primera, yo les envío un mail a todos, bueno, salvo los que se anotaron por primera vez a esto, y donde en el segundo bloque del Google Colab tienen este link, que es el link que es el tutorial que estamos siguiendo. Entonces, como comentaba, los datos con los que trabajamos vamos a construir un clasificador que va a clasificar entre estos sonidos: aire acondicionado, bocinas, chicos jugando, perros ladrando, taladros, etc. Y, como decía, la señal de audio es unidimensional, ¿no? Es una señal de amplitud en función del tiempo. Si tiene un solo canal será una de estas solas, y si tenemos dos canales serán dos señales como estas. Y acá hay un ejemplo que al final creo que hemos llegado a graficar alguno, de cómo serían los distintos sonidos. Y una cosa que yo les mencionaba era que nuestro modelo, o sea, en este caso es clasificarlo entre, ¿cuántas clases son? 1, 2, 10 clases, bueno, 10 clases son. Uno quizá puede empezar por modelos más sencillos, puede empezar por decir, bueno, está bien, voy a entrenar mi modelo, pero solo voy a elegir los datos de, por ejemplo, aire acondicionado, disparos y, no sé, y perros ladrando. Que a priori, si uno visualiza las señales, son muy diferentes. Por lo tanto, si ya a uno a simple vista le parece que es un problema fácil de clasificar entre un ruido de aire acondicionado, o sea, de un motor, de un disparo, de un perro ladrando, debería una red neuronal poder también aprender rápidamente. Ahora, que quizás tiene más sentido que cuando uno entrena el modelo y incluya todas las clases, quizás le cueste más clasificar entre, por ejemplo, aire acondicionado y sirena. Por ahí no, pero quizás sí, y por el hecho de que uno las vea así, son similares las señales. Quizá la representación en frecuencia no es similar, y eso va a hacer que nuestra red pueda aprender a clasificarlas, pero la representación al tiempo, los ruidos de motores parecen bastante similares, como así, como eh, en monótonos, digamos. Entonces, habíamos llegado a donde hemos llegado este tutorial. Bueno,
para los que es la primera vez, bueno, quizá igual ya lo conocen, nos conectamos a través de Google Colab, y porque nos permite utilizar hardware a muy bajo costo, que es costo cero. Creo que tiene una edición que se pagan $10, pero todavía no la he probado, no sé cuáles son las ventajas, quizá el límite de tiempo, habría que ver si el acceso a disco mejora. Nos conectamos. Yo me tomé el trabajo de tener cargado en mi Google Drive el dataset completo. El dataset es un dataset bastante grande y, como recién mencionaba, uno de los mayores limitantes que tiene Google Colab es el acceso a disco. Entonces, ya está montado, porque había quedado montado de no sé de cuándo, de antes, el Google Drive. Entonces, vamos a empezar a darle play. Algunas son, bueno, librerías que importábamos, clases auxiliares para analizar los datos. Levanto un archivo de metadata, que es el que me está diciendo esencialmente. Lo levanto de mi Drive, de mi Google Drive, por eso es que yo ya les mencionaba que me tomé el trabajo de cargar el dataset en mi Google Drive. Y vamos a trabajar solamente con 200, los 200 primeros datos. Veamos cuántos... veamos metadata.describe, a ver cuántos datos son. La función describe te sirve para escribir que te muestra cada una de las columnas y te muestra estas métricas. Cuántos hay, cuánto es el valor medio, el valor mínimo, máximo. A veces no tiene sentido, sobre todo de cosas como clases, que meter un valor promedio es completamente inútil. Sí, un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Porque las clases son 10 clases y van entre 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 9. Pero sí, lo que quería ver con esto era la cantidad de audios que tenemos de elementos. Son 8700. Entonces nosotros vamos a trabajar solamente, vamos a construir un data frame más pequeño que solamente tenga 200 datos. ¿Para qué? Para que cuando lea disco y lea solamente esos 200 y no los 8000 o 9000, que va a tardar muchísimo. Una cosa que mencionaba que había que verificar es que, dado el dataset original de los 8700 datos, incluye todas las clases. Pero si yo solamente trabajo con 100 datos, una cosa que está pasando, yo estoy acá seleccionando solamente los valores únicos de la clase. Una cosa que está pasando es que tengo 58 elementos para la clase 0, 5 elementos para la clase 1, 16 elementos para la clase 2, 15 elementos para la clase 3, no tengo elementos para la clase 4, 5, 6, 7, 8, y tengo 6 elementos para la clase 9. O sea que no tengo representado todas las clases, por eso es que tomé 200. Ahora, un problema que aquí también tenemos es que no tengo representadas todas las clases de igual manera. O sea, tengo 58 elementos para la clase 0, pero solamente 5 elementos para la clase 1. Entonces, si, por ejemplo, la clase 0 fuera ruido de aire acondicionado y la clase 1 fuera ruido de taladro, es probable que el modelo, al tener muchos elementos de la clase 1, que es la de ruido de aire acondicionado, a la hora de que le toque un ruido de aire de taladro, clase 1, me lo va a clasificar como ruido de aire acondicionado, porque tuvo muy pocos ejemplos con los cuales aprender. Si utilizamos el dataset original, aquí también pasa algo similar. Fíjense, tengo 1000 ejemplos de la primera clase, menos de la mitad de ejemplos de la clase 1. Entonces, ya a priori, imagínense que esta es la clase, bueno, que la de aire acondicionado es la clase 1 y la de motor es la clase 0 y clase 1. Si de este tengo 1000 ejemplos y de esta tengo solamente 500 ejemplos, como les mencionaba antes, es de esperar que el modelo aprenda mejor o piense que cualquier señal de este estilo es ruido de aire acondicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque le pasé pocos ejemplos de la otra clase. O sea, esto que estoy mencionando
parece trivial, pero es fundamental si uno puede construir un dataset, o sea, un conjunto de datos balanceado. Balanceado significa, idealmente balanceado, es tener el mismo número de elementos en cada clase. O sea, ideal tener 1000, por ejemplo, si fueran 1000, ¿no? Entonces tendría 10.000 elementos, si todos tuvieran 1000. Eso sería como lo ideal, porque ahí no tengo problemas de balance de clases. Eso no siempre ocurre y en general es muy difícil que uno pueda construir un dataset balanceado. Hay cosas en las que sí, como por ejemplo si quiero clasificar entre hombres y mujeres, sí es probable que pueda juntar 1000 fotos de hombres y o 10.000 fotos de hombres y 10.000 fotos de mujeres, ¿no? Porque hay. Pero si por ejemplo quiero clasificar imágenes de un hígado sano y un hígado enfermo con alguna cierta patología, y voy a conseguir muchas más imágenes de hígados sanos que de hígados enfermos. ¿Por qué? Porque quizá la patología no es tan frecuente. Entonces voy a tener pocos ejemplos de esa clase. Entonces hay que tratar esos casos en particular. Bueno. Tardaba un poquito. Esto lo que hacía era, básicamente este código, iba tomando estos 200 archivos y me creaba un data frame con las propiedades de los 200 archivos. ¿Qué propiedades? Número de canales, sample rate y bit depth. Bueno, Darío, como una Sí, consulta. sí. ¿Acá no se puede hacer data augmentation? Sí, a ver, ahora porque somos solamente 200, porque yo esto que le puse play, si lo hago con los 8000, digamos, nos vamos a casa y volvemos mañana, ¿no? Sí. Pero si yo trabajara con los 8000 datos, a lo mejor no hace falta hacer data augmentation. Por otro lado, no sé que hay, seguramente, ¿no? Hay librerías de data augmentation. La librería de data augmentation que habíamos visto el otro día, quizá tenga para señales temporales. Particularmente no la he usado nunca. Porque piensen que acá lo que tienen que hacer data augmentation son de los sonidos, ¿no? O sea, bueno, le pones ruido, por ejemplo, a un sonido de Sí, se me motor, ocurría ya poner, agregándole los sí, diferentes sí, tipos sí, de ruido, sí. blanco, rosa. Sí, se puede. Sí. Pero no se me ocurría más allá de ruido, porque no sé, traslaciones, no, rotaciones, o sea, no haces transformaciones afines, por ejemplo. No hay rotación, traslación y escalado. Algún tipo de filtrado, quizás. Sí. A ver, siempre algo la puedes modificar a la señal, como para que sea más robusto el sistema. Pero sí, se puede. Como, no sé si se los mencionaron la otra vez, pero imagínense que tienen dos clases ustedes, la de 1000 y la de 429. Tienen dos alternativas, o le hacen data augmentation a las dos, y a la de 429 particularmente más, como para llegar que los dos tengas 2000, por ejemplo, o en vez de las 1000 las reducen y se quedan con 500, por ejemplo, ¿no? Entonces, o suben todas o bajan la que tiene más. También puede ser una alternativa si tengo datos de sobra, ¿no? ¿Cuánto que tardaba? No sé. La idea que tenía hoy, bueno, mientras esto tarda, habíamos llegado hasta el modelo la otra vez, que era hasta acá. Bueno, habíamos importado todas las funciones para tomar los datos, esto mucho no suma. Habíamos utilizado, como les decía, no el clásico espectrograma, sino este espectrograma, que lo que hace es que las frecuencias no tienen la misma separación linealmente, sino de manera logarítmica, por lo que mencionaba acá. Al final no lo volví a buscar, pero para el que no sepa lo que es un espectrograma, espectrograma es esta señal tan bonita que tenemos acá. Las señales tienen esa dualidad de que se pueden representar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y el espectrograma tiene el objetivo de, en una sola imagen, mostrarme las dos cosas. O sea, en el eje X tenemos el dominio del tiempo y en el eje Y el dominio de la frecuencia. De manera tal que para cada delta de tiempo yo tengo todas las frecuencias en el eje Y, y obviamente cuanto más colores más fuertes son frecuencias más altas y colores más débiles
O sea, rojo, frecuencias altas y bueno, violeta oscuro. Perdón, no frecuencias. Las frecuencias van en el eje X, intensidad, la intensidad de esa frecuencia. Entonces, eje X, intervalos de tiempo, eje Y, todo el rango de frecuencias que tengo, y los colores vienen dados por la intensidad en esa frecuencia en particular. Bueno, ahí terminó esto. Vemos el archivo metadata, el primer elemento, así queda construido el archivo metadata que nos está diciendo... No, pero el archivo metadata era este que... el archivo metadata es el que levanta la información de qué clase corresponde, en qué archivo está, etcétera, etcétera. Acá habíamos cargado en particular un archivo, un audio, y lo habíamos ploteado, y hemos visto que este correspondía al folder 5, corresponde al ladrido de perro. Bueno, más funciones, con esto no quiero perder mucho tiempo, así directamente vamos al modelo. Pueden después si quieren mirar más en detalle el código. Hola Darío, tengo una consulta. Me quedé pensando con lo que decías vos del data augmentation o la reducción de los datos. Sí. En ese caso, si vos estás limitado con la cantidad de datos, ¿vos no perderías información al reducir la cantidad para querer compensar en el otro sentido? Sí. Y en el data augmentation podés llegar a estar metiendo sin darte cuenta errores de manera natural. Digamos, si elegiste mal la técnica para... A ver, sí, tenés razón en las dos cosas, sí. La respuesta es que sí. Si, por ejemplo, le pongo mucho ruido, las imágenes que tenga de auto augmentation, o mucha transformación, alguna transformación afín que la distorsiona muchísimo. Y sí, bien, obviamente. Para la primera pregunta también es cierto. Si reduzca mucho las... O sea, estoy perdiendo información. Pero bueno, a veces es mejor eso. Empeora la calidad de tu modelo en ese sentido, me refiero. Sí, que, sí, digamos, obvio, tener menos datos. Reconocerlos, sí. Igual a veces por tener más datos tampoco es que va mejor, ¿eh? Sí, obviamente. Pero sí, pero por otro lado, es mejor eso a correr el riesgo de que solamente se aprenda la clase hígados sanos, que es la que no te interesa. Sí, por eso el sentido de hacerlo balanceado. Sí. Bárbaro, gracias. Sí, no, pasa eso. Bueno, entonces, esto que está procesando acá, está leyendo cada uno de los 200 archivos que están en este path. Solamente lee los archivos correspondientes, se está iterando sobre el data frame de metadata 1, que es el que tiene 200, y está extrayendo las features. Esta función de extract features, ¿dónde está? Está leyendo el archivo de audio y me lo guarda en la variable audio. Por eso es que está tardando un poco. Entonces, a continuación, bueno, dijimos que transformamos el dominio del tiempo a estos maravillosos espectrogramas. Vale, ok. Lo siguiente, ya son algunas cosas que se repiten en algunos otros tutoriales que hemos hecho. Que es, por ejemplo, que esto ya algunos ya lo saben. En este código hay dos cosas fundamentales que quiero... Bueno, esto terminó. Como es la 0, ves acá es el audio 0, acá el audio 1. Y así, ¿no? Así hasta el 199. En este fragmento de código estamos haciendo varias cosas. Lo primero es que estamos transformando la columna features, que es la que tiene los fragmentos de audio, los vamos a guardar todos juntos en una matriz. En una matriz, en un array de tipo NumPy, que se va a llamar X. El array que se va a llamar Y va
a ser lo que corresponde con la clase. Y aquí estamos utilizando esta función toCategorical, que a ver si alguno que ya asistió a otros encuentros me dice qué es lo que estoy haciendo. Tic-tac, tic-tac. ¿Cómo son los datos? Yo los tengo como... Los datos no, las clases de salida. Son números 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 9. ¿Cómo los tengo que transformar? ¿Alguno sabe? Después no saberlo, si nadie sabe. Me parece, algún otro tutorial lo había explicado. Bueno, no importa. O sea, los datos de salida que son un vector de Sí, tantas sí. posiciones, pero con un elemento nomás. O sea, por ejemplo, 0000100. Exactamente. Lo que hay que hacer es, miren que conecto el src. El pizarrón. Los datos de salida están organizados en, como dice Federico, son simplemente 0, 1, 2, según la clase a la que corresponda. Entonces, yo tengo n clases. No. Tengo n clases. Por lo tanto, voy a tener elementos que vayan entre el 0, 1, hasta n-1. Eso es lo que tiene la variable clases, class ID. La variable class ID me dice un elemento entre 0, 1, 2, 3, hasta n-1. En este caso n-1 es 9. Yo esto lo tengo que transformar a vectores de este tipo, de n posiciones, en este caso 10 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donde van a ser todos ceros, salvo que va a haber un 1 en la clase que corresponde. O sea, esto significa, la traducción de esto es que la clase era la clase, ¿qué número de clase? Número de La clase 3. 3, correcto, sí. Porque es clase, si hubiera un 1 en la primera posición sería la clase 1. Bueno, la clase 0. Si hubiera un 1 en la segunda posición sería la clase 1. Si hubiera un 1 en la tercera posición sería la clase 2. Y un 1 en la cuarta posición es la clase 3. Acuérdense que las clases van de 0 a 1. Entonces, de tener una salida que es simplemente un número, por ejemplo un 3, yo lo tengo que representar de esta manera, como un array de 10 posiciones, porque tengo 10 clases, y donde van a ser todos ceros salvo un 1. Esto es lo que se llama one hot encoding. One hot, estoy escribiendo fatal, encoding. Y bueno, y se usa siempre cuando la salida que tengo es categórica, hay que transformar los datos así. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Y aquí lo que estoy haciendo es separar mis datos en un set de entrenamiento y en un set de test. Yo tengo los dos 8000 datos, en este caso 200, y los voy a separar les voy a dar un 20% a los datos de test. Es decir, que me voy a quedar con 160 elementos para entrenar y los otros 40 elementos van a ser para testear. El hecho de ponerle random state 40 significa que cada vez que ejecuto esta línea se va a quedar con el mismo, va a ser el mismo split, o sea, los mismos elementos van a ir a train y los mismos elementos van a ir a test. Si no le pusiera una semilla y un número fijo, lo que pasaría es que aleatoriamente cada vez que los ejecuto va a elegir 160 y por el otro lado los otros 40. Bueno, vamos a ver si esto anda. Bueno, muy bien. Entonces si hacemos x.shape, tenemos
que de audio han quedado solamente 40 valores. Esto es bastante... Es extremadamente extraño. Tendría que ver qué está haciendo la librería, honestamente. A ver. Las funciones estas extra. ¿Dónde está? La de... vamos a ver, features. A ver qué estamos haciendo. El extract features es el que... la verdad, extract features, finding, me devuelve, ok, me devuelve los datos y después class label. A ver esta función de extract features. Vale, está haciendo, como decíamos, extrae el audio, aplica la transformada de histogramas. Número de... Claro. Fíjense, si yo no... Se está quedando con el número de... Si quieren miramos la librería esta. Pero lo que está haciendo es quedándose con 4 segmentos nada más. O sea, como yo tengo todo el audio completo, que es de duración, no sé, X cantidad de segundos, yo lo puedo separar en deltas de cierta duración. En este caso se queda con 40 deltas. Pero luego está haciendo acá un promedio. Este promedio hace que la información se compacte y no tenga una representación bidimensional, sino unidimensional. Por eso es que cuando aquí hicimos, a ver cómo es un feature cualquiera, es un vector simplemente de 40 posiciones. Entonces lo que quiero hacer es quitar esto, decirle que es, o sea, segundo. MSCS. Vamos a darle este play. Ahora la macana es que esto va a tardar un poco bastante. Bueno, vamos a cortarlo y poner que sean menos datos los del metadata. Vamos a elegir solamente 2 datos. Listo. Para hacer un poco más rápidas las cosas, para ver lo que les estoy diciendo de que está haciendo una cosa extra y que no quedó como representación bidimensional. Vamos, son solamente 2 archivos, no debería tardar tanto. ¿Me está cortando a mí nada más o a todo el mundo? ¿Cómo? Me parece que me parpadeó internet un toque. Porque por eso no andaba tampoco el Google Colab. A ver. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, listo. Sí. Entonces, lo que decía, le quité ese promedio. Bueno, no, la cero. Vamos a ver la primera de todas. Y esto es una matriz, ¿no? Una matriz, o sea, si yo utilizo el espectrograma, esta función de espectrograma, lo que hace es devolverme, como le puse 40,
este parámetro en 40, me devuelve 14 muestras, o sea, me devuelve una matriz de 40 por 14. Pero luego lo que está haciendo la función esta es haciéndole un promedio sobre el eje de las 14. Por eso es que me está devolviendo solamente 40. Me resulta un poco raro porque ahora... vale. Hace luego un... Es un poco raro este código. Tiene algunas cosas... Bueno, sigámoslo. Vamos a volver a ejecutarlo con las... Bueno, les decía entonces, aquí estamos haciendo un split entre y quedándonos con una parte de entrenamiento y una parte para test. Vamos a continuar a hacer la corrección, dejarlo como estaba. Le damos play a las 200. Okay. Bueno, esto está, vamos a continuar con lo siguiente, que es construir nuestro modelo. Entonces, tenemos una serie de imports, luego la definición de que el número de filas es 40 y el número de columnas 174. Y el número de canales 1. Me sorprende que esto funcione realmente. Vale. Vamos a copiar, ponerlo en diferentes bloques, así lo vamos probando por partes. Vamos a poner esto aparte. Ahí va. Entonces, vamos a play a esto. Entonces si pongo xtrain.shape, son 160 por 40, ¿no? Obviamente. Y aquí está agarrando el xtrain y le va a hacer un reshape de la primera dimensión, la mantiene, que es esta. Pero luego, número de filas 40, número de columnas 174 y número de canales 1. O sea, obvio, ¿no? No funciona. ¿Qué zapato? Las cosas que pasan cuando uno no prueba el código. Lo veía así, lo miré y digo, bueno, está bastante bien planteado, lo vamos probando después. Y no funciona. A ver. Luego compila. Y no tiene mucho más. Ok. Entonces, evidentemente, tenemos que corregir esto. Bueno, una manera en la que lo corregiría sería esto de quitarle el promedio. Aquí. Entonces, de quitarle esto de promedio para que sea finalmente esto sea una imagen. Y no hacer ese rescale, porque no va a tener sentido, ya lo vamos a tener planteado como imagen en tres dimensiones. Bueno, el rescale sí hay que hacerlo, pero porque se le agrega una dimensión más que ahora la cuento, que es el canal MSCS.
Ahí. Y a este entonces se utiliza el extract features, que es este. Sí. Vamos a darle aquí. Entonces aquí, mientras esto corre, las dimensiones que nos van a quedar van a ser 160 por 40 por 14. Entonces, vamos a modificar esto. Dejarle el 14 para no cambiar tanto. Y lo que vamos a hacer es agregarle este número de canales. Uno pensaría a priori, bueno, pero ¿qué sentido tiene si ya tengo... ya terminé. El 1, entonces iguales, no, 173. Bueno, no tienen todas las mismas dimensiones, yo me lo esperaba. ¿Sí? 173. Todos tienen 173, parece. Vamos. Vemos qué dimensión tienen todos. Hacemos un bucle para los 200 elementos. Aquí colocamos la variable i para que vaya iterando sobre eso. Y veamos. Bueno. Fíjense. Estas son cosas que pasan también cuando uno trabaja con los datos, ¿no? Que no son uniformes para nada. Entonces tenemos datos que solamente tienen 14 y otros tienen 173, la gran mayoría, pero después hay 28. Tenemos algunas alternativas. Una cosa que suele hacerse muchas veces es, por ejemplo, cuando se procesa texto, es hacerle un padding a la secuencia. En el siguiente sentido, imagínense que están procesando texto y obviamente yo escribo texto y el texto tiene diferente longitud, ¿no? O sea, puede escribir, o sea, bienvenido al webinario Deep Learning, o puede escribir qué tal, ¿no? Y son de diferente largo. Entonces, lo que se suele hacer es definir, bueno, yo quiero que la red necesite un largo mínimo de 200 caracteres, por ejemplo. Entonces, digo, bueno, aquellos que tienen más de 200, corto en 200. Y aquellos que tienen menos de 200, por ejemplo, 150, lo que hago es agregarle ceros. Entonces, esa es una alternativa que tenemos, es decir, bueno, agrego, en aquellas que son más cortas, agrego ceros, por ejemplo estas, de manera de llevar todos a 173, por ejemplo. Que veo que es el número que más se repite acá. Otra alternativa es, bueno, no sé, elijo, voy a agregar algunos datos más y voy a eliminar aquellos que no cumplan con la condición de 173, como para... Yo creo que voy a ir por esa opción, porque es la más fácil para hacer en este rato. Encima se está demorando más de lo que pensaba. Entonces, vale. Vamos a ir por esa opción. Ya sé que me van a decir que estoy quitando datos, pero... Okay. Bueno, para hacer eso vamos a primero incluir algunos datos más. En vez de 200 vamos a poner 300, como para no arruinar aquellos que voy a eliminar que no... Bueno, a ver si ya con el de 200 tenía bastantes. No, es que esta es metadata sola, metadata 1. Claro, tengo algunas clases que tienen un elemento solo. Si justo tengo la mala suerte de que esa no es suficientemente larga, bueno, y así todo, miren, con 300 sigo teniendo un solo elemento de esta clase. Bueno, vamos a ir por la de padding, entonces, para que además va a ser más largo, si no.
más largo todo el procesamiento, digo, si ponemos 500 o 1000 vamos a estar mucho tiempo para que lea todo. Entonces, vamos a ver si con NumPy, muy serios. Entonces, array, path width. Listo. Vamos a probar con esto. Dejamos todo en 200. Y lo que vamos a hacer es ahora transformar esto a agregarle ceros de manera que todos tengan el largo de 174, que era el valor que utilizaba aquí. Y este es 174. Entonces, para hacer eso, claro, es que esto no va a funcionar porque van a tener diferentes medidas. Eso está claro. O sea, previo a esto, vamos a pasarlo a lista por, no sé, element in en esa lista. O sea, esta lista es la que tiene todos los elementos. Vamos a crear un elemento que va a ser n.pad y va a ser el elemento y le voy a decir que tenga una longitud mínima de 174. Entonces, si ahora leo esto, este shape me va a devolver. Funcionó bastante mal. Bastante mal. A ver. NumPy, array y path width. Es que está bien. Mod constant. Creo que hay que ponerle esto. Creo que me agregó el 174 a los que ya tenían datos. Por eso quedó variable. A ver. No, tampoco. Line row maximum. No, claro, este con qué te lo... Es el pad. No, esto está... ¿Esto con qué valor te hace el pad? Pero... lo que quiero hacer es que me corte. A ver. Una función, quizá de scikit-learn o algo. A ver. Bueno. Bueno, vamos a utilizar, veamos si funciona esta función auxiliar. Y debería haber alguna función, seguramente que la hay. Le paso el array y el reference shape. Entonces, esto será así. Le paso el element y reference shape. Ah, porque el shape es... Sí, está bien, son de 200. Ah, no, porque cada elemento de mi lista es de 200 por 40. De 40 por 200. Momento.
Vamos al elemento 1. Claro, siempre es de 40 por el tamaño de... Por esto. Entonces yo debería dejarlo de 40 por 200. Vamos a hacer así. X. Vamos a hacer X igual a numpy. Vamos a crear una matriz de ceros. Ahí va. De las siguientes dimensiones. De 40 por 200. Y luego lo que hacemos es X. Así no, así me la hago pisar. Bueno, no es lo más óptimo ni por casualidad. 40, que esto es fijo. X, es igual a... Entonces, de J me voy por las filas. Bah. Qué error ha tirado. Con brocas, shape 40. Claro, eso está claro. Qué castigo. Bueno, están a punto de ver probablemente la peor programación de la década, con 3 bucles anidados, pero no importa, quiero resolverlo rápidamente. Esto no se hace, lo aclaro 1.000.000 de veces, no se hace. Pero bueno, para pasar el paso. For K in ahí. No, K, E, in. Esto no se hace. No lo hagan en sus casas. Future ID. Bueno, ahí está. Originalmente lo creamos de 200. No sé por qué le puse 200, es 174. Vamos a poner 174. 74. Entonces ahí está. Originalmente lo tenemos de 40 por algo y lo pasamos a de 40 por 174 y donde no hay datos son ceros. Entonces lo último que vamos a hacer es, vamos a crear este X. Bueno, por último aquí X.atom. Vamos a crear la matriz que tenga todos
perdón, sí, el array. Esto. Entonces, ¿dónde estamos? Esto lo vamos a borrar, que no hizo falta. Esta maravilla de código. Vamos a ver ahora, bueno, hacer que X sea array de NumPy, porque era una lista, así. Y vamos a ver que el shape nos quedó. De 200 por 40 por 174, perfecto. Entonces ahora no necesitamos esto aquí porque ya lo hemos hecho. Esto está. Esto está. Esto ahora no va a tener problema el broadcast, simplemente que me va a agregar un canal más. Todo bien. Y ahora tenemos el modelo. Entonces, ¿entendieron lo que hice y que programé de una manera pésima? ¿Pero quedó alguna duda al respecto? Porque hasta acá es como la preparación de los datos y ahora viene la parte del modelo. Se durmieron, se desconectaron mientras me programaba. No, perfecto, que se Ok. entendió. Listo, conceptualmente es eso, era Sí, transformar los datos, tengo 160 elementos y que cada elemento de esos son matrices de 40 por 174 y acá lo que hago es agregarle un canal más. Entonces ahora, lamentablemente por la duración del webinario con todo esto ya se nos extiende, pero vamos a crear un modelo que tiene capas de convolución, que tiene capas de max pooling, dropout. Esta es como la estructura de los tres bloques básicos o sea, los de max pooling y dropout, o average pooling y dropout son los dos que van normalmente con las de convolución. Tengo como tres bloques de estos, bueno, 1, 2, 3, 4 bloques. Y luego por último agrego una capa con el número de ¿cómo es? El número de neuronas igual a el número de clases. Entonces si ahora ponemos model.summary, creo que paréntesis, tenemos cómo es la estructura, ¿no?, de todo esto. Perdón que esto lo estoy pasando un poco rápido porque quiero terminar el tutorial. Vamos a dejarlo entrenando. Bueno, se va a entrenar enseguida. Y luego si tienen alguna pregunta y otro día hacemos un poco más de teoría. A ver, hasta acá. Modelo. Vamos a compilar el modelo. Esto es importante. La función de pérdida que vamos a utilizar es categorical cross entropy porque, bueno, estamos con un problema de clases y son más de dos clases. Y la métrica que utilizamos es la accuracy y el optimizador, es decir, cómo va encontrando el mínimo en esta función de pérdidas, es a través de una metodología que se llama ADAM. Bueno. ¿Para qué tiene primero el compile y después ya evalúa? Bueno. Está bien. Cargo, bueno, lo mismo. Va a evaluar ahora con todos los datos de test. Y tiene una accuracy de 17%. O sea, 17% es con los pesos aleatoriamente, como vienen por default del modelo. O sea, pesos aleatorios, tengo una accuracy del 17%. Yo nunca hice esto, pero bueno. Evidentemente, si uno lo entrena, debería obtener un mejor resultado, ¿no? Vamos a entrenarlo. 72 epochs es una barbaridad. Vamos a ponerle, va a ser una barbaridad para la cantidad de datos que tenemos nosotros. Y batch size 256 con más razón porque solamente tenemos 160 datos de entrenamiento, con lo cual vamos a ponerle, no sé, 20. Vamos a guardar los pesos del mejor modelo. Esto que estamos definiendo acá es un checkpoint. Los checkpoints son funciones que nos permiten meternos dentro del entrenamiento y operar sobre algunas variables. Entre ellas, por ejemplo, este es un checkpoint en particular, este callback, son callbacks se llaman. Los callbacks son funciones que nos permiten meternos dentro del entrenamiento. En particular, este callback se llama model checkpoint
y lo que hace es guardar el mejor modelo a medida que va avanzando el entrenamiento. Vamos a borrar esto del tiempo, porque sabemos que esto va muy rápido. Y listo, lo vamos a entrenar. En este caso utiliza para validación, esto no se hace así, utilizar los mismos datos de test para validación. Pero bueno, vamos a darle play y ya. Y aquí es lo que les decía de utilizar esta función callback. Este callback en particular que es checkpoint. Bueno, voló por supuesto. Fíjense la accuracy que voy obteniendo. Sobre los datos de entrenamiento, esto es algo que siempre pasa o debería pasar así, obtener mayor accuracy sobre entrenamiento y sobre la validación, que es realmente el set que estoy utilizando para elegir el mejor modelo, son más bajos siempre, ¿no? Pero bueno, fíjense, un 80% a grandes rasgos del modelo entrenado con estas 200 imágenes, con estas 200 imágenes, frente a un 17% de la cosa aleatoria. Entonces vamos a poner aquí de vuelta la validación de pre-training. En realidad no, la de pre-training la habíamos puesto antes, la de training, cómo son los resultados. Y lo que les decía, test y... Esto, a ver, ya que estamos y va rápido, no me gusta que esté así. Y vamos a poner, en vez de validation data, que sea lo de test, vamos a poner validation, creo que es split, ¿sí? Y le decimos qué porcentaje de los datos de entrenamiento van a ser utilizados para validación. Entonces los de test me los voy a guardar aparte y solamente los uso para recortar el test. Como está aquí. Entonces vamos a volver a... si yo aquí doy play, ya el modelo arranca con los pesos entrenados. Entonces lo correcto sería generar el modelo nuevamente. Lo correcto sería, le doy aquí de vuelta, creo el modelo, lo compilo nuevamente y por último lo entreno. Bueno, fíjense, no, a ver, como los datos, como son pocos los datos, yo les dije que siempre da más alto este que este. A veces no, pero también depende de la cantidad de datos, ¿no? Por ahí son muy poquitos los datos y justo acierta bien en esos. Y ya. Bueno, fíjense. 97%, wow, es pura casualidad, es porque son pocos los datos. Pero bueno, anduvo bastante bien, digamos. Yo tenía la intención hoy de trabajar con datos, no trabajar con imágenes, sino trabajar con los arrays unidimensionales, como podría ser acá, por ejemplo, modificarle, descomentar esto, y que me haga el valor promedio, y con lo cual me van a quedar solamente 40 valores. Por lo tanto, no necesito hacer esta excelente programación que hice aquí en el medio. Y los arrays ya me quedan, son 200 datos de 40 nada más, 40 valores. Entonces en ese caso no es una imagen, sino que es unidimensional, y ahí yo podría entrenar un modelo similar, pero en ese caso tendría que comenzar modificando este tipo de cosas de las capas de convolución, y en vez de poner capas de convolución en 2 dimensiones, deberían ser una dimensión. Bueno, lamentablemente por tiempo lo vamos a dejar acá para que no sea más extenso. Pero sepan que podría trabajar los datos como audio tranquilamente, así la secuencia original de audio, o aplicar esta transformada que luego la compacto y me queda con 40 valores, y aquí irían capas de convolución en una sola dimensión. También iría un max pooling y también un dropout, pero max pooling en una dimensión también, todo una dimensión. Puede ser que cambie alguna característica, como por ejemplo en un filtro de convolución de una dimensión, el input shape no es así,
sino que no tengo número de canales, es número de columnas, es simplemente número de filas y número de canales. Pero bueno, listo. Consultas. Los mareé, perdón porque en realidad échenle la culpa al que hizo el tutorial y a mí por no haberlo revisado 100% antes. Pero, Darío, ¿todo el sí. proceso este ya lo está corriendo en GPU? Sí, porque en un momento me apareció el cartel que decía, mira, vamos a la... Es que si cambio el entorno tengo que darle play a todo, pero y algunos bloques tardan. Pero sí, está corriendo el GPU. Sí, sí. Sí, por la Me velocidad apareció con el la cual... cartel que dice, tenés conectado una GPU y no la estás utilizando. Sí, está corriendo el GPU. Por eso fue a esta velocidad también. Y son muy poquitos Sí. datos y pequeños también. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Quedaron como... Sí, Darío, yo no sé si lo dijiste en un momento, yo me lo perdí. El tema de la cantidad de capas que tiene la red Sí. esta en particular, ¿está definida a partir de que definiste cuál fue el criterio? ¿Por qué tiene esta estructura? Básicamente es prueba y error. Mira, puedo hacer esto, por ejemplo. Vamos a quitar una capa. O dos capas. No sé, se me ocurre quitar dos. Play. Nuevo modelo. Summary. Bastante más corto. Igual arranca con un input de las mismas dimensiones que necesito y son las 10 clases de salida. Eso no se ha modificado. Compilo. Este summary lo voy a borrar. Compilo y entreno. Fíjate. La respuesta es que nadie sabe exactamente y se fueron probando diferentes arquitecturas. Algunas estructuras, o sea, el por qué se utiliza una capa de convolución, hay un porqué. Ahora, ¿por qué van 3? Y porque, no sé, o 4, porque funciona bien así, ¿no? Y porque también tenés, por ejemplo, tenés arquitectura, la arquitectura ResNet, que bueno, es un poco particular, porque es Residual Network y se va saltando capas. Pero bueno, imagínate que es igual secuencial normalmente. Tenés la versión de 34, ResNet 34, ResNet 50 creo, ResNet no me acuerdo cuánto, 90 y pico, ResNet 150, o sea, y la ResNet 34 es de un tamaño, la ResNet 150 es mucho más grande. ¿Y por qué uno utiliza uno y la otra no? Bueno, a lo mejor obtenés buenos resultados con la ResNet 34 y no necesitas tener una arquitectura gigante. Para tareas más complejas suelen utilizarse arquitecturas más grandes, ¿no? Acá, por ejemplo, a priori parecería que con tan poquitas capas, si le doy más epox igual aprende, ¿eh? Mira. Ya arrancó, fíjate. Pero se me estanca acá, Hace rato que se me estancó. El accuracy ya está sobre entrenamiento, ya está en 1. Y sobre validación no sube. Entonces, si ahora era 97. Bueno, mira. Esto es overfitting a tope. No, es muy raro tener estos valores así. Pero fíjense que dependió también de que uno lo entrené con 10 epochs y el otro le puse 100. Así todo, el número de epochs es un parámetro, pero no debería ser algo que me define qué tan buen resultado yo tengo. Simplemente yo, por ejemplo, lo puedo entrenar para 100 epochs, pero estoy utilizando esto de salvar el mejor modelo. Entonces, a lo mejor el mejor modelo se salvó en el epoch 34 y los otros 66 los hice al cohete. Pero bueno, eso también puede pasar. Así que eso. Digo que nada, depende de la tarea. Hay tareas muy simples que con unas pocas capitas ya va bien, ¿no? Parece ser un caso. Son muy marcadas la diferencia entre
entre los sonidos, ¿no? Muy bien. Muy marcados. O otra posibilidad también puede ser que cuando haya hecho yo el padding ese de ceros haya quedado mal algo y sean todos ceros, pero no, no creo que sea el caso. Por ejemplo, vamos a poner X, el elemento, a ver, el 0. X frames. Y el 1, a ver cómo es. No, es completamente distinto. Bueno, en sí es esto. ¿Alguna consulta más? ¿Dudas? Yo sé que fui muy rápido en algunas partes, pero bueno, quería terminar el tutorial en este y quería de hecho bueno, trabajar un poquito más sobre algunos conceptos de acá que ya los vimos, pero repasarlos. Y la próxima, si les parece, por ahí estaba pensando en hacer one-shot learning, que es una metodología de deep learning en la que no necesitas muchas imágenes para entrenar un modelo. Con muy poquitas ya aprende bien. Voy a ver si consigo un código que ande bien, o como este que me ha hecho renegar bastante. Y es una de las cosas que uno a priori siempre piensa, bueno, deep learning necesitas mucho hardware y muchas imágenes, por ejemplo. Y no necesariamente. El hardware sí, pero las imágenes, hay metodologías para entrenar una red con muy pocas. Se utiliza, por ejemplo, para control de acceso, por ejemplo, ustedes, ahora no, porque cada uno trabaja en home office, pero cuando ibas a la empresa, puedes tener una cámara en la entrada que te ve y ya reconoce que sos vos. Y aunque tengas, no sé, 1000 empleados, va a distinguirlos perfectamente. Y no tienen 1000 imágenes de cada uno de los empleados para entrenar los modelos. A lo mejor tienen 1, 2, 3. Así que, eso por ahí hacemos eso, si les parece. Dale, es muy interesante eso. Buenísimo. Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la charla como participantes 1. Bueno, muchas gracias, Darío. Dale. Gracias, Darío. De nada, Gracias. cualquier Vale, consulta, muchas gracias. si no entendieron algo porque fuimos rápido, lo que sea, me escriben un correíto. Y si quieren ver algún tema en particular, también, a ver, después de todo esto es como relajado. No sé si transmito la relajación, pero es relajado. Y la idea es que vayamos viendo juntos así temas de deep learning, obviamente. Así que si tienen algún interés en particular, me pueden mandar un mail y lo vamos viendo. Como esto, por ejemplo, ¿no? De sonido, que surgió así. Perfecto. Dale, Gracias. gracias. Bueno, que Gracias. tengan muy bien, Chao, que terminen chao. bien el viernes. Adiós. Gracias. Igual. Gracias, Darío. Adiós, adiós. Chao.